Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo programa de Revelando la Verdad, hoy para tratar un tema muy actual, de la medicina actual, de la ciencia actual, que cada día está más en auge. Es el tema de la fertilización asistida, la fecundación in vitro, lo que muchos llaman los niños pro beta. ¿Qué hay detrás de esta práctica? ¿Es moralmente lícita? ¿Es ilícita? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué es lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia? Hoy vamos a tratar de hablar de esto, que muchos, es una práctica que muchos matrimonios buscan, acuden como una instancia más en la búsqueda de tener un hijo, pero sin conocer el trasfondo, lo que conlleva el someterse a este tipo de prácticas. Si bien el resultado en la mayoría de los casos es el deseado, es el hijo o la hija, concretamente, pero ¿qué es lo que engloba este tipo de prácticas? Vamos a empezar a adentrarnos. Yo te voy a ir hablando, te voy a ir leyendo el catecismo de la Iglesia Católica y te voy a ir explicando qué es lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Hay un apartado dentro del catecismo que es desde el numeral 2374 en adelante hasta el numeral 2380, que habla acerca del don del Hijo. El don del Hijo. Yo te voy a ir leyendo concretamente lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 2374. Dice: grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios: ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob: dame hijos o si no me muero. Ahí vemos lo difícil que es para los esposos, para un matrimonio, el poder seguir adelante cuando se descubren que alguno de los dos o los dos son estériles, ¿no? El dolor profundo de no poder ser padres. Bueno, en el numeral 2375 nos dice nuestra Santa Madre Iglesia: las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse, a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia en el numeral 2375? Que hay que alentar, que hay que animar a los científicos, a la ciencia, a los médicos a investigar este tipo de cuestiones de esterilidad, para que traten de reducir este tema, pero siempre y cuando este tipo de prácticas decanten según el plan y la voluntad de Dios. O sea, no nos podemos apartar, no nos podemos separar del plan y de la voluntad de Dios. Eso es importante conocerlo. En el numeral 2376 ya vamos a ver esto de la fecundación in vitro, la inseminación artificial, la inseminación asistida. Dice, numeral 2376, las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, ya sea donación del esperma o del óvulo, préstamo de útero, lo que se llama hoy la subrogación de útero, son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Esto que te acabo de leer
te lo voy a tratar de explicar. La Iglesia enseña en este numeral 2376 que todas estas técnicas, inseminación asistida, fecundación in vitro, donación de esperma, donación de óvulo, préstamo de útero, esto que se ve ahora y está muy de moda, ¿no? Tal persona alquila el vientre de una mujer para tener un hijo. El óvulo es de la señora, o sea, de la esposa, el esperma es del marido, pero van a parar ese óvulo fecundado por ese espermatozoide, va a parar al útero de una tercera persona. La que va a alquilar ese vientre, la que va a ser madre carnal, pero teniendo en su vientre un óvulo fecundado que no es de ella, sino que es de la esposa, y un esperma que no es de su marido, sino que es del marido de esta mujer. Bueno, toda una cuestión ahí entremezclada. La Iglesia enseña que todas estas prácticas son deshonestas, son moralmente ilícitas, son ilícitas. ¿Por qué? Porque lesionan, dice, rompen, dañan el derecho de ese niño concreto que va a nacer. ¿Por qué? Porque rompen el derecho a nacer por parte de un padre y de una madre conocidos de él. Imagínate vos, esta criatura, por ejemplo, en el caso del alquiler de un vientre, de un útero, un niño que nace de una mamá con la que está 9 meses, a la que aprende a escuchar su voz y demás, pero que después lo extirpan de esta mamá para ir a parar con su papá y su mamá verdaderos, vamos a decirlos así, ¿no? Porque el óvulo no era de esa mujer, sino que era de esta esposa, y el espermatozoide era de este esposo, pero sin embargo esto fue sembrado en el vientre de esta mujer extraña, de una tercera que alquila ese vientre, y termina siendo la madre carnal. Toda una cuestión para ese niño muy difícil de afrontar desde la psicología lógica. ¿Por qué? Porque si se lo tenemos que explicar, no lo va a entender. O sea, su corazón va a estar lesionado, dañado. ¿De quién soy hijo? O sea, hay toda una cuestión ahí muy difícil. Dice la Iglesia en el numeral 2376 que este tipo de prácticas quebrantan el derecho de llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno, o sea el padre, el uno a través del otro, de la madre. Este tipo de prácticas quebrantan ese derecho. El numeral 2377 apoya también a esto que decía el numeral 2376, te lo voy a leer. Practicadas dentro de la pareja, estas técnicas que te acabo de decir, inseminación artificial y fecundación in vitro, homólogas, son quizá menos perjudiciales. A ver, ¿qué quiere decir dentro de la pareja? Sin haber un tercero, lo que te explicaba recién. Hay personas que, como no pueden ni siquiera esa mujer quedar embarazada porque ese óvulo ya fecundado no prende, porque van probando y no prende, buscan a un tercero, alquilan un vientre, subrogan un útero. Entonces, como dice la Iglesia en este caso, en este numeral, estas prácticas practicadas dentro de la pareja, supongamos que hay una cierta infertilidad, entonces papá y mamá, o sea, esposo y esposa, van a buscar de la ayuda de la medicina, de la ciencia, y van a hacer la inseminación o la fecundación in vitro dentro de la pareja. O sea, el esperma del esposo con el óvulo de la esposa fecunda, eso ya fecundado, y va a terminar en el útero, en el vientre de la esposa. O sea, esta práctica, dice, dentro de la pareja, esta técnica dentro de la pareja, es menos perjudicial, pero no deja de ser moralmente reprobable, y eso es lo que te voy a explicar después. ¿Por qué es reprobable? Primero, disocian el acto sexual del acto procreador. O sea, separan el acto sexual en donde dos personas, el marido y la mujer, se unen en este acto sexual para dar concretamente la procreación, o sea, el acto procreador.
El acto fundador, dice, de la existencia del hijo, ya no es un acto por el que dos personas se dan una a la otra, sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica, o sea, la fecundación, la inseminación, de la técnica, sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. La procreación queda privada de su perfección propia, desde el punto de vista moral, cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiente una procreación conforme con la dignidad de la persona. Te lo explico en palabras en castellano básico. La primera parte del numeral 2377 dice la Iglesia: la inseminación artificial, la fecundación in vitro, todas estas prácticas, o sea, artificiales, ajenas a la pareja, ajenas al acto conyugal, son, menos perjudiciales moralmente hablando cuando son practicadas dentro de la pareja. O sea, el esposo o la esposa, espermatozoide, óvulo, fecundación, eso en el laboratorio, y eso fecundado, ese óvulo fecundado, termina en el vientre de la mujer. Esa práctica es menos perjudicial y moralmente es menos reprobable, aunque es reprobable. Y vamos a ver por qué. Dice, estas prácticas disocian, o sea, separan el acto conyugal, el acto unitivo en donde un hombre, el esposo, y una mujer, la esposa, se dan entre sí en un acto sexual, en un acto procreador, que van a dar justamente en eso, van a dar en la vida del niño. Cuando decantamos en estas prácticas artificiales, fecundación in vitro, inseminación artificial, ya separamos ese acto, ya lo separamos. Ya no hay un acto concreto, sino que hay esta búsqueda concreta de generar la vida, sea como sea. Entonces ya no hay un gesto de amor, ya no hay un acto que signifique el amor. Recordemos que lo que hoy para la sociedad es normal, ya en un noviazgo, que se encuentren dos personas y tengan relaciones sexuales, para la ley, para el plan de Dios, para la voluntad de Dios, ese acto concreto, el acto sexual, que es fruto del amor conyugal, solo está reservado y permitido para el matrimonio. Si bien hoy lo vemos en niños de 12, 13, 14, 15 años, lastimosamente, ¿no? Que son noviecitos, ¡pum!, y ya decantan en un acto sexual, en donde a los 13 años ya tienen relaciones sexuales entre ellos, como algo normal. Bueno, para el plan de Dios, para la voluntad de Dios, esto es un pecado grave, se le llama el pecado de fornicación, lo sabemos todos, ¿no? El acto sexual, fruto del amor conyugal, solo está permitido y aceptado por Dios, es voluntad de Dios, es parte del plan divino de Dios para la familia constituida, para el matrimonio constituido, y es solo el fruto del amor conyugal, que va a decantar en una nueva vida. Todas estas prácticas separan, disocian, lesionan ese acto, porque ya un hombre, que es el marido, va a tener que, mediante la masturbación o otro tipo de prácticas, tener que dar esperma, y la mujer someterse a una práctica en donde le van a extirpar, le van a sacar un óvulo para llevar al laboratorio el esperma por un lado, el óvulo por el otro, y fecundarlo. Entonces, ya no es el hijo fruto del amor de un padre que se da a su madre, y en ese amor conyugal, en ese acto sexual, fruto del amor, generan una vida, sino es una cuestión ajena, que estamos buscando un hijo y vamos allá
y a través ya sea de la masturbación del papá, ajena a la mamá por otro lado, va a decantar en un hijo. Entonces, lo que enseña la Iglesia es justamente eso, que este tipo de prácticas lesionan, separan el amor, separan el amor. Ya no hay un acto sexual, un acto unitivo, no está el amor conyugal, que es fruto del plan de Dios, que ese es concretamente el plan de Dios, que a través del amor conyugal, del acto sexual, se dé la procreación, el don de la vida. Ahora, ¿por qué es moralmente reprobable? En la fecundación in vitro, y esto lo tenés que saber, cuando una mujer no puede quedar embarazada, lo que muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces pasa, conozco casos muy cercanos, por eso hay que tratar estos temas con el mayor respeto y la mayor altura posible, sutileza posible. Cuando las parejas se someten a este tipo de prácticas, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, presta atención. El médico, el científico, el laboratorio que va a extraer el óvulo, no va a extraer un óvulo y va a fecundar un solo óvulo, y ese óvulo lo va a sembrar, lo va a plantar en el útero, en el vientre de esta mamá. No. ¿Qué pasa? Para que la probabilidad del implante sea alta y este óvulo prenda, siempre se planta, se siembra más de un óvulo fecundado. Cuando yo te estoy hablando de óvulo fecundado, vos tenés que entender lo siguiente. Para la medicina y para la fe, para la Iglesia, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, a eso se le llama concepción. Ahí ya hay una vida, ya hay un alma, ya hay una persona, es un nuevo ser humano. O sea, todo óvulo fecundado por un espermatozoide es un nuevo ser humano. Si yo saqué de la mamá, de esta esposa, si yo saqué de esta mamá 3 óvulos, y tomé espermatozoide del esposo, del papá, implanté, fecundé estos 3 óvulos, quiere decir que esa mamá y ese papá ya son padres de 3 nuevos niños, por más que no nazcan. ¿Por qué? Porque tanto para la ciencia, para la medicina, como para la fe, para la Iglesia, en el momento que el óvulo está fecundado por el espermatozoide, se le llama concepción y ya hay ADN de mamá, ADN de papá, y por lo tanto es una nueva vida. Esa nueva vida, ese nuevo ser, es un nuevo ser humano, es un nuevo ser humano. Cuando yo siembro, planto en el vientre, en el útero de mamá, 3 o 4 óvulos fecundados, estoy plantando 3 o 4 nuevas vidas ya conformadas. No es que estoy sembrando un óvulo y espermatozoides y el que lo fecunda y cuando quede fecundado es una vida y ya está, listo, no pasó nada. Los demás espermatozoides, por una cuestión natural, no llegaron y no fecundaron al óvulo. No, yo estoy sembrando óvulos fecundados, por lo tanto estoy sembrando personas ya constituidas, personas ya constituidas, ya el óvulo fecundado por el espermatozoide. Por eso a su vez es moralmente reprobable, porque yo estoy manipulando ya una vida, y voy a sembrar 2, 3, 4 niños, 2 o 3, 4 óvulos fecundados, y a lo mejor de esos 2 o 3 o 4 va a prender uno. Y hay veces que prenden 4, y buscá información, te vas a dar cuenta que hay parejas que se han sometido a estas prácticas y han prendido a veces 3 óvulos fecundados, por lo tanto van a venir trillizos, 3 niños, y el médico muchas veces le pregunta a la mamá y al papá si quieren tener esos 3 niños o si prefieren
que los absorban, los chupen y solo dejen uno o dos, o los tres. ¿Qué quiere decir? Que hasta la persona se pone en juez, es como que se pone en Dios, de decidir si voy a tener uno, dos o tres. Al que chupo mato, chupo saco, chupo y extirpo, ya no es una cuestión que es un óvulo que estaba ahí, no, es un óvulo que estaba fecundado, ya es un nuevo ser humano, por más que sea una célula o un cúmulo de células, es un nuevo ser humano y yo estoy decidiendo por sobre ese ser humano, por sobre esa nueva vida. Por eso volvemos a repetir que este tipo de prácticas son moralmente reprobables, moralmente ilícitas, por eso, porque empieza a darse la manipulación de la vida, en donde yo empiezo a ponerme de juez y a elegir y a decidir si quiero uno, si quiero dos, cuánto vamos a sembrar, cuánto vamos a plantar, como si fuera una semillita de una plantita. No, ya es una vida. Un óvulo fecundado por un espermatozoide ya es un ser humano. ADN de mamá, ADN de papá. Ya eso tiene alma, ya eso tiene espíritu. Entonces, la Iglesia cierra con el numeral 2378 diciendo que el hijo no es un derecho. Y esto es lo que muchos papás no entienden. El hijo no es un derecho. No porque yo me case con mi mujer, ya por el haberme casado, ya por ser esposo y esposa, ya por conformar un matrimonio, tengo el derecho de ser papá o de ser mamá, tengo el derecho de tener un hijo. No, el hijo no es un derecho, el hijo es un don, el hijo es un don de Dios. Siempre y cuando el ser humano mire al hijo como un don y no como un derecho, va a poder vivir el plan de Dios, la voluntad de Dios. Siempre que estemos separados de Dios, separados de la iglesia, separados de la fe, bueno, será más difícil ver al hijo como un don y lo veremos como un derecho. Como yo ya soy esposo de fulano de tal, o muchas veces ya ni siquiera hace falta ser esposo, ya como estoy con Martita, ya tengo el derecho de tener un hijo. Y por lo tanto lo voy a reclamar, sea como sea. Si tengo que terminar en el laboratorio cediendo mi esperma, sacando un óvulo de mi mujer para que lo fecunden artificialmente y de esa manera lo siembren, lo implanten en el vientre de mi mujer y de esa manera de un hijo, no importa. ¿Cuántos casos, y esto lo decimos tristemente, que dejan en el congelador, por decirlo así, dejan en el freezer óvulos fecundados, que ya son, como te contaba recién, un óvulo fecundado es una nueva vida, es una nueva concepción, hay una vida, hay una nueva persona, un nuevo ser humano. ¿Cuántos que dejan óvulos fecundados en el laboratorio y que después esas parejas se disuelven? Pablito se pelea con Martita y ya está, tuvieron un hijo probeta, como le dice, un hijo de laboratorio, a través de la fecundación in vitro o la inseminación artificial, y se pelearon, se separaron, y ahora Pablito está con Juanita, y Martita está con Pedrito. Pero sin embargo, estas dos personas dejaron en el laboratorio uno o unos óvulos fecundados que lógicamente ninguno de los dos va a querer usar. ¿Por qué? Y porque ya Pablito está con Juanita y lógicamente no quiere nada que venga de Martita. Y Martita está con Pedrito y lógicamente no quiere nada que venga de Pablito. Y por lo tanto, estas personas, estos seres humanos que están en el freezer, que están en el congelador, que sí son esta célula, ¿no? Este embrión minúsculo, este óvulo fecundado que está en el laboratorio, queda ahí. Y muchas veces, o en el 99% de las veces, los descartan. Deciden, vuelven a manipular, volvemos a decidir,
por sobre la vida. Nos queremos hacer o nos queremos pasar por Dios. Y eso es un pecado gravísimo, moralmente reprobable, y por eso es ilícito este tipo de prácticas. Cierro, numeral 2379. El Evangelio nos enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que, tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina, sufren por la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Creo que está muy claro, creo que es muy clara justamente la explicación de todo esto que hemos tratado en el día de hoy. La fecundación in vitro conlleva este riesgo, ¿no? Manipular la vida, decidir por sobre la vida de otra persona. Otra persona que yo creo que es un derecho para mí y sin embargo es un don, un gran don de Dios, un gran milagro de Dios que muchas veces nos brinda a nosotros sus hijos, estos esposos, que quieren ser padres. Bueno, Dios nos da la posibilidad, el don de Dios, pero nos da ese don a través de lo que llamamos el amor conyugal, el acto sexual, fruto del amor conyugal. Espero que te haya servido, que hayas entendido por qué no es moralmente lícito practicar la fecundación in vitro, la inseminación artificial o todo esto que sea asistido, que puede dañar, que puede lesionar esta práctica tan hermosa que se da en el acto sexual fruto del amor conyugal de un marido y de su mujer. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.